Para este vídeo voy a empezar a hablar de efectos uno a uno, pero no voy a enumerarlos todos, solamente voy a ir parte, los demás espero que los probéis vosotros, ya que alguna simplemente sería probar lo más básico de alguno de los efectos, sobre todo de los de audio. Es absurdo tener que mostrarlos todos, pero vamos a empezar por lo más básico, con los de que hacen estos efectos de aquí de animación, y vamos a empezar animación y behaviors, ¿vale? Estos dos tipos de animaciones son algo diferentes. Unos son como de aparición. Por ejemplo, si nosotros pinchamos y arrastramos sobre el clip de vídeo, vamos a ver cómo aparece. Voy a quitarlo del clip de vídeo y vamos a hacerlo sobre el plano que tengo aquí creado para que se vea más sencillo, ¿vale? Lo que hace cada efecto, ¿vale? Todo esto podemos retrasarlo, incluso podemos rotar la orientación y podemos decir lo que queramos de degradado, etcétera, ¿vale? Podéis ver los efectos casi en tiempo real y velocidad de animación en el que se van creando simplemente manipulando estos datos de aquí, y por supuesto son animables en el tiempo, como ya expliqué en otros vídeos. Si miramos en el Evaporate, vamos a ver también que casi todos son lo mismo. Se pueden estirar, arrastrar, mirar de la orientación también, cómo aparecen, etcétera. Y lo mismo digo, que al final tienen unas cuantas, puedes elegir en algunos incluso desde donde se hace la elipse o donde empiezan el origen, etcétera. Es cuestión de ir probando cómo queráis cómo funcionan estos objetos de aquí, ¿vale? Desde el modo radial hasta que se crean, por ejemplo, estos contenidos. La verdad son opciones que no suelo usar mucho. Casi siempre suelo usar mucho más lo que llaman los behaviors, ya que esto sí que es bastante interesante cómo funciona, ¿vale? Ya que aparece el vídeo y puedes combinar varias animaciones. Vamos a quitar una. Y ya vienen con unas animaciones ya predefinidas. Algunos solo funcionan con texto y a otras solo funcionan en modo composición. Esto no lo he explicado aún, pero lo que pone Layer Only solo funciona si estás en modo composición. Es muy interesante. Por ejemplo, me gusta mucho el Cinema Style cuando estamos trabajando, por ejemplo, con texto. Vamos a ver cómo aparece. Vamos a ver varias opciones, ¿de acuerdo? Voy al modo texto. Vamos a hacerle un tamaño más grande para poder apreciarlo mejor. Lo ponemos en modo céntrico, el justificado, y vamos a ver cómo funcionan estos behaviors, ¿no? Entonces vamos al principio del texto y le vamos a aplicar los behaviors de texto para que los veamos. Vamos a ver la aparición. Simplemente con un solo clic vemos cómo aparece y podemos mirar las opciones que tenemos, que son bastante interesantes. Y por supuesto te permiten también alterar varias opciones. Este creo que era el mismo, el domo y down insert. De estas maneras tan sencillas tenemos opciones de manipular textos y capas y no tener que estar mucho tiempo pensando en qué queremos hacer con estas opciones. Os invito a que probéis estas opciones, que son muy interesantes para objetos y para animaciones que ya vienen realizadas, y como podéis ver puede quedar muy interesante con un solo clic, sin hacer degradados ni perder mucho el tiempo trabajando en las mismas. Fijaros cómo tenemos un montón de opciones y por supuesto son todas combinables siempre y cuando no lo permita, y veis cómo podemos hacer efectos muy interesantes con el texto y para intros, etcétera.
Luego tenemos las opciones ya de texto, que ahora mismo voy a activarlo, que lo tenía desactivado. Y no voy a perder mucho tiempo en las opciones de texto, porque también son cosas que creo que hay que analizar cada uno. Por ejemplo, yo los efectos de texto casi no los suelo usar, pero podemos tener un balance que es para seleccionar hacia la derecha o hacia la izquierda. O, por ejemplo, el audio reverse, que no sé si a alguien le puede interesar que se escuche el audio de forma inversa, ¿vale? Al fin y al cabo lo que digo aquí es, vamos a hacer una prueba de audio para ver cómo funcionan los efectos de HitFilm Pro. Dicho esto, podemos buscar incluso los tipos de efectos que hay, reducción de ruido, que puede ser muy interesante si grabas con un micrófono que haga mucho ruido, ecualizadores, tipo habitaciones. El de catedral me resulta muy interesante, igual que el de tono de teléfono. Para ver cómo funciona. Igual que el de tono de teléfono, pues también lo he probado y la verdad es que no son cosas que suelo usar yo mucho, pero puede ser interesante una prueba de audio para ver cómo funciona. Si estás trabajando en algún corto y necesitas algún efecto sin salir de aquí, pues tienes un montón de efectos. Yo la verdad que las cosas más complejas siempre las hacía en Audacity y la verdad es que no está mal si quieres controlar un poco el audio de tus grabaciones y puede ser muy interesante. La opción que más he gastado mucho en HitFilm ha sido la opción de reducción de ruido, el noise reduction, porque tuve muchos problemas con el audio y al final la verdad es que me salía demasiado ruido con el micrófono anterior y al final con este micrófono no tengo esos problemas, pero sí que lo usaba mucho para intentar reducir el ruido, aunque quedaba la voz un poco robótica. Bueno, esto es la primera introducción al panel efectos con las primeras opciones y seguiremos hablando en el siguiente vídeo de los efectos.